Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad jurídicamente organizada? Bueno, bien. Hoy día me interesa abordar el asunto relativo a la administración y organización de las provincias y municipios. ¿Sí? Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, en primer término, vale decir que en los términos del artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, se establece que nuestra nación argentina adopta la forma representativa, republicana y federal de gobierno. ¿Sí? Al respecto, un rasgo típico del sistema federal de gobierno es la admisibilidad y configuración de entidades autónomas bien llamadas como provincias, que actúan en un orden político, en un orden jurídico, institucional, autónomo, distinto al del Estado nacional. ¿Sí? Bien. Respecto de los antecedentes históricos de las provincias, podemos decir que estas son herederas de las antiguas intendencias de las colonias, básicamente las cuales se constituyeron en las principales ciudades cabildo fundadas durante los siglos XVI y XVII sobre esta parte del continente americano. ¿Sí? Estas entidades, ¿sí? Estas antiguas, en su origen antiguas intendencias de la colonia, luego pasaron a ser llamadas como provincias. Asimismo, vale remarcar que las provincias, como herederas, ¿sí? de las antiguas intendencias de las colonias, preexisten a la organización constitucional definitiva. ¿Sí? Preexisten al Estado, a la configuración del Estado soberano nacional, ¿sí? Y que en definitiva integran, ¿sí? Este conjunto de provincias, integran y conforman una verdadera nación, fundamentalmente desde 1810, tanto por la naturaleza de los vínculos que unían a sus habitantes, tanto por el destino común que las animaba. ¿Sí? Bien, Juan Bautista Alberdi recuerda incluso antecedentes anteriores a la Revolución de Mayo de 1810. Entre ellos cabe mencionar la unidad de origen de la población, la unidad de creencias, la unidad de religión, de costumbres, de idioma. Incluso se añade otras de carácter político y jurídico, tales como la aplicación, ¿sí? de una unidad de legislación civil, comercial, penal, y el hecho de que existía una jurisdicción común, ya que las causas judiciales de las provincias, de estas provincias, eran resueltas por vía de apelación en la Real Audiencia de Buenos Aires. Asimismo, vale recordar que estas provincias integraban una misma administración, puesto que todas ellas formaban parte del Virreinato del Río de la Plata y estuvieron sujetas a la autoridad del virrey. Lo cierto es que más o menos se ubica el nacimiento de la existencia de nuestra nación después del 1810, ¿sí? Igualmente,
se originó, ¿sí?, una etapa caracterizada básicamente por la rivalidad existente respecto del poder hegemónico que cada provincia iba a querer establecer, ¿sí?, preponderar respecto de otras sobre este territorio. Igualmente se puede, han contribuido a consolidar a la nación argentina diversas causas, como puede ser, por ejemplo, la comunidad de sacrificios durante la Guerra de Independencia, como puede ser, por ejemplo, la existencia de autoridades nacionales entre 1810 y 1853, los pactos interprovinciales y una institución que hizo que en el plano internacional nuestro país apareciera con una única representación al delegar en el gobierno de Buenos Aires la facultad de conducir las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. En el año 1810, la nación argentina contaba ya con 13 provincias, a las que se agregó en 1814 la provincia de Entre Ríos, por el entonces director supremo don Gervasio Posadas. Asimismo, vale remarcar también que nuestro territorio nacional no estaba compuesto solo, en sus comienzos, solo por provincias, pues coexistieron los territorios nacionales, territorios que luego, ¿sí?, en su consecuencia, fueron convertidos poco a poco en provincias, ¿sí? Tal es el origen de las provincias de La Pampa, Chaco, Misiones, Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y hasta la última, que si no me equivoco, fue Ushuaia. Bien, en términos jurídicos, ¿sí?, podemos decir que cada una de las provincias, las cuales, como hemos dicho, preexiste, ¿sí?, a la configuración, consolidación del Estado nacional, cada una de estas provincias constituye una unidad desde el punto de vista político y jurídico, y los principios fundamentales de la organización de cada provincia están hoy fijados en nuestra Constitución Nacional. Sí, fundamentalmente en el artículo número 5 de nuestra Constitución Nacional y en los artículos 121 a 128. ¿Sí? ¿Qué prescriben estas normas? Básicamente prescriben que ellas, ¿sí?, que cada provincia dictará para sí misma una constitución, que se darán sus propias instituciones, que elegirán sus propias autoridades, que se regirán por las normas que a sí mismas se dan. Este es el rasgo propio y típico de lo que se denomina autonomía, ¿sí? Digamos que la autonomía supone el poder de autonormarse y de autoadministrarse, ¿sí? Lo cierto es que la autonomía provincial quedó definitivamente afirmada con la reforma constitucional del año 1860, al suprimirse del texto constitucional del año 1853 la necesidad de que fuera el Congreso Nacional quien aprobará las constituciones provinciales, y al derogarse el sometimiento de los gobernadores provinciales al juzgamiento por parte de autoridades políticas nacionales. ¿Sí? Entonces el rasgo que incluye a las provincias como entes autónomos queda consolidado, queda incluido, definitivamente afirmado con la reforma del año 1860, con la reforma constitucional de ese año. ¿Sí? Como he dicho, el artículo 5 de la Constitución Nacional
establece cuáles son las bases sobre las que deben organizarse las provincias. Es decir, dictan su propia constitución bajo el sistema representativo, republicano y federal de gobierno y de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Asimismo, tendrán el deber de asegurar su administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Bien, respecto de las atribuciones que tienen las provincias, estas, digamos, para su estudio, está bueno clasificar las mismas teniendo en cuenta la relación que éstas tienen con el Estado Nacional, ¿sí? Resulta útil acudir a la clasificación según que éstas fueran de atribuciones de coordinación, de atribuciones de subordinación y de inordinación. Bien, las relaciones de coordinación suponen, básicamente se establecen sobre la base de un reparto territorial de competencias y suponen un reparto de atribuciones a ambas esferas de poder. Pueden configurarse al acordarse facultades exclusivas a las provincias o bien atribuirles facultades en concurrencia con el Estado Nacional. En nuestro país son facultades exclusivas de las provincias aquellas no delegadas en el gobierno federal, ¿sí? Esto lo dice el artículo 121 de nuestra Constitución Nacional. Otra atribución exclusiva es, por ejemplo, la elección de sus autoridades y la atribución de regirse por sus propias instituciones, ¿sí? Artículo 122 de nuestra Constitución Nacional. En el marco de las facultades concurrentes entre la nación y las provincias podemos encontrar aquellas como las previstas en el artículo 124 y 125 de nuestra Constitución Nacional, que tienen que ver básicamente con promover la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, con la introducción y establecimiento de nuevas industrias, con la importación de capitales extranjeros, asimismo con todo lo conducente a la prosperidad, adelanto y bienestar. Bien, respecto de las relaciones de subordinación, ¿sí? Estas se manifiestan en virtud de la necesidad de que los estados provinciales se subordinen a los principios básicos de la organización nacional, y que en caso de conflicto entre la nación y las provincias corresponde a la nación la facultad de decisión, ¿sí? Y cuando se trate de facultades concurrentes prevalece la decisión nacional en virtud del artículo 31 de la Constitución Nacional y del artículo 116 de nuestra Constitución Nacional. También se manifiesta esta relación de subordinación en todo aquello que les está prohibido a las provincias por tratarse de asuntos atribuidos exclusivamente a la nación, así como las atribuciones delegadas por las provincias en la nación no pueden ser ejercidas por aquellas, como por ejemplo la prohibición, ¿sí?, de celebrar tratados de carácter político, la prohibición de establecer aduanas, de acuñar monedas, de emitir billetes, de dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, de trabajo y seguridad social, una vez que la nación los haya sancionado, la prohibición de armar buques de guerra, ni de levantar ejércitos, la prohibición de arreglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras o de las provincias entre sí. Bueno, esto queda dicho, ¿sí?, fundamentalmente en el artículo 126 de nuestra Constitución Nacional. Por último, en el marco de lo que son las relaciones de inordinación,
Estas expresan que tanto la nación como las provincias integran un solo país. Se trata de atribuciones conferidas a los estados provinciales para que participen en la formación de la voluntad de la nación. Podemos decir que en nuestra organización constitucional, la participación en el Congreso Nacional de senadores de cada una de las provincias y su intervención supone relaciones de inordinación. ¿Sí? Bien. Bueno, respecto a las principales características de la organización provincial, queda claro que siendo las provincias autónomas, es decir, facultándose a las mismas que se den, ¿sí?, sus propias instituciones y se rijan por ellas, la circunstancia de que la organización de cada provincia deba tener en cuenta los principios que estatuye nuestra Constitución Nacional, unida a la similitud que denota en la realidad sus instituciones fundamentales, se ha contribuido a la configuración de un derecho público provincial, ¿sí?, derecho público provincial, que no puede desconocer las peculiaridades que informan a cada ordenamiento. Bien, entonces estas provincias, ¿sí?, se van a organizar bajo un sistema de gobierno representativo y republicano. Esto implica que las mismas deberán organizarse sobre la base de una división tripartita de poderes, ¿sí?, al igual que en nación, ¿sí? Aquí, digamos, en el marco provincial, existirá un poder ejecutivo fuerte que tiene a su cargo la administración, cuyo titular es el gobernador. Además, existirá un poder legislativo integrado por una o dos cámaras, según el caso, y existirá un poder judicial que tendrá a su cargo la decisión de las causas que versen sobre cuestiones de derecho privado y de derecho público local. En definitiva, todas las provincias en lo esencial adoptarán un régimen similar al vigente en el orden nacional. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que cada provincia podrá presentar algunos aspectos peculiares, particulares, en su organización, incluso a nivel constitucional. ¿Sí? Digamos que sus constituciones locales, al ser dictadas en diferentes épocas, adoptan un régimen de gobierno similar, pero con organizaciones diversas. ¿Sí? Puede señalarse que a partir del año 1957, las constituciones dictadas, como ser la Constitución de Santa Fe, como ser la Constitución de Santa Cruz, Misiones, Corrientes, La Pampa, San Luis, Catamarca, son constituciones mucho más detallistas y que tienden a prever situaciones concretas. Incluso respecto, digamos, en los capítulos sobre declaraciones, derechos y garantías, son en general, más amplias, más claras. Y ello no impide que algunas constituciones provinciales contengan prescripciones que reglamenten derechos individuales de un modo particular y único. ¿Sí? Puede, remarcarse en este caso la constitución de la provincia de Neuquén. ¿Sí? Esta es una de las más originales en su género, ya que en lo que se refiere a los derechos individuales incorpora al texto los derechos del hombre sancionados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1958. El énfasis que pone en la vigencia de los derechos individuales es tal que incluso establece que en ningún caso podrá considerarse como flagrantes los delitos cometidos por la prensa, ni se podrá disponer el secuestro de imprentas, talleres y demás instalaciones principales o accesorias del delito. Asimismo, existen constituciones provinciales que prevén en forma expresa la responsabilidad del Estado por los actos y hechos de sus agentes,
como por la actividad ilícita del Poder Judicial, ¿sí? En cuanto a la forma de organizarse, ¿sí? Podemos decir que en gran medida la organización de cada provincia, asimismo como depende de ellas mismas darse sus propias instituciones, vale remarcar que en muchos casos presentan, ¿sí?, una conformación bastante similar al del Estado nacional. Bien, por último, respecto de lo que es hablar de las provincias, debemos resaltar una institución política muy importante como es el de la intervención federal, ¿sí? Vale remarcar que esta institución, por el cual el gobierno nacional toma a su cargo transitoria y excepcionalmente el gobierno y administración de una provincia determinada, lo hace a través de una institución netamente política, ¿sí? De una institución que no depende de aquel principio de jerarquía, ¿sí?, propio de toda institución del derecho administrativo, sino que este tipo de intervención federal supone ser una intervención de tipo política. Sí, bueno, al respecto, nuestro artículo 6 de la Constitución Nacional prevé básicamente dos formas de intervención federal, ¿sí? Una de ellas dispuesta de oficio por parte del gobierno nacional, cuando intenta o que tiene por objeto asegurar la forma republicana de gobierno o al momento de repeler invasiones exteriores. ¿Sí? La segunda forma que existe es se da a pedido de las autoridades provinciales cuando tienen por finalidad sostener al gobierno local o restablecerlo si hubiera sido depuesto por sedición o por invasión de otra provincia. ¿Sí? Se tiene dicho al respecto que corresponde al Congreso Nacional disponer la intervención federal, ¿sí?, en una provincia determinada o en varias provincias y además el nombramiento de los interventores, ¿sí?, salvo que es decir, el Congreso se encuentre en receso, en cuyo caso por razones de urgencias le corresponderá al Poder Ejecutivo, con quien deberá comunicarlo seguidamente al Congreso para su posterior decisión. En cambio, la designación de la persona que ocupará el cargo de interventor federal constituye una atribución propia del Poder Ejecutivo, quien le impartirá las instrucciones correspondientes. Bueno, además puede decirse que el estado de intervención a una provincia no altera la personalidad jurídica de esta provincia, ¿sí? Es decir, solo habrá un cambio en el órgano individuo que ocupa la titularidad de los poderes u órganos locales. ¿Sí? Se trata fundamentalmente de un funcionario nacional que en forma transitoria y excepcional asume la titularidad de la entidad local, cuyo poder y atribuciones le son acordadas no solo por las normas provinciales, sino también por el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional. Por último, puede decirse que la intervención federal puede limitarse a uno de los tres poderes provinciales o abarcar al gobierno provincial en su totalidad. La extensión de la misma dependerá de lo que se establezca en el acto de intervención. Bien, bueno, resta hablar respecto de los municipios, ¿sí? Históricamente, el origen de nuestros municipios aparecen básicamente como el más firme baluarte de las libertades políticas y de los derechos privados. Se remonta incluso al derecho romano, cuya influencia y organización con posterioridad al eclipse de aquel fue recogida por el derecho español. En nuestro país, su génesis hay que ubicarla en los cabildos coloniales, cuya importancia política derivada de la participación del pueblo en su gobierno y la posibilidad de adoptar resoluciones y actos de indudable naturaleza política, cuando lo exigieran urgentes y graves motivos de interés general. ¿Sí?
Vale decir que, digamos, que la institución municipal, entre sus fines, se circunscribe básicamente a la atención de las necesidades colectivas de carácter local, utilizando en forma indistinta técnicas de policía, fomento, como de servicios públicos, siendo su misión resolver libremente los asuntos de la sociedad local. Actualmente, respecto de su naturaleza jurídica, ¿sí? Se sostiene doctrinariamente y legislativamente se sostiene que los mismos son autónomos, ¿sí? Lo cierto es que originariamente los mismos fueron instituidos básicamente como una suerte de entidad autártica, básicamente como una entidad autártica de tipo territorial, es decir, como una mera delegación administrativa de las provincias a las cuales se encontraban sometidas. Recién, en la última reforma constitucional del año 1994, se incluyó expresamente un artículo, ¿sí?, que hace referencia, el artículo 123 básicamente dice que cada provincia dicta su propia constitución, ¿sí?, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Bueno, es por este motivo que se entiende, ¿sí?, que los municipios son entidades autónomas, al menos legislativamente deben de ser entidades autónomas por precepto constitucional. Igualmente, precepto, ¿sí?, que hasta el momento, al menos en los municipios, al menos en nuestra organización provincial, ¿sí?, es aún incumplido, ¿sí? A ver, a nivel federal, lo cierto es que desde 1950 en adelante se advierte que distintas provincias han ido promulgando sus propias constituciones, en las cuales han reconocido, ¿sí?, en sus propias constituciones, la autonomía plena de los municipios, ¿sí? Como hemos dicho, el carácter de autonomía básicamente depende, ¿sí?, de la posibilidad que se le da a una entidad de dictar sus propias reglas y de regirse por ellas, ¿sí? Es así que hay constituciones, como puede ser la Constitución de Santa Cruz, si no me equivoco, la Constitución de Córdoba, Constitución de Mendoza. Bueno, hay distintas constituciones en Argentina que reconocen el carácter autónomo de los municipios, ¿sí? Esto es darle la posibilidad, ¿sí?, que a nivel municipal los ciudadanos que integran, ¿sí?, que viven, que residen territorialmente dentro del marco de los municipios puedan, a través de una asamblea constituyente, dictar sus propias constituciones, incluso municipales, ¿sí? Bien, bueno, lo cierto es que a nivel federal esta cláusula, la cual he dicho que a nivel nacional se encuentra, ¿sí?, en el artículo 123, ha sido a nivel federal incumplida, ¿sí? Es, por ejemplo, el caso típico, el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Nos encontramos en falta respecto a este punto, ya que en lo relativo a la promulgación, de una propia carta constituyente, ¿sí?, que organice el propio municipio, esta facultad se la tiene vedada, ¿sí? Digamos que en lo relativo a la conformación, en lo relativo al funcionamiento de cada municipio a nivel estructural, al menos, estas a nivel provincial, a nivel de la provincia de Buenos Aires, depende de una ley, ¿sí?, que dicta o que dictó en su momento la propia provincia de Buenos Aires, ¿sí? En fin, lo cierto es que si en algún momento se vuelve a reformar la Constitución de Buenos Aires, se espera que la misma incluya, que reconozca
el rasgo de autonomía que poseen los municipios, hasta el momento el rasgo incumplido, ¿sí? Y reconocido por precepto constitucional nacional, ¿sí? Bueno, respecto de las atribuciones de los municipios, como entes autónomos que son, podemos decir que son entonces, por ende, personas jurídicas susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Poseen en general un poder ejecutivo, digamos limitado obviamente a sus funciones, denominado intendente o encabezado por un intendente, ¿sí? Asimismo existe una suerte de poder legislativo, ¿sí? Acordado en los consejos deliberantes o salas de representantes, y un poder jurisdiccional de tipo administrativo, ¿sí? Que básicamente se encuentra, básicamente este es un órgano administrativo, como he dicho, pero que se encarga de juzgar, ¿sí? de tomar decisiones, ¿sí? contenciosas que tengan que ver con la aplicación de faltas y contravenciones, encabezado en un órgano denominado justicia jurisdiccional de faltas. Volviendo al tema, digamos, respecto de sus atribuciones, ¿sí? Los municipios pueden dictar normas que tienen como objeto las atribuciones necesarias para ejercer el gobierno y la administración de sus respectivos territorios, delegándosele incluso facultades impositivas, ¿sí? Reconociéndoseles incluso facultades impositivas propias, necesarias para ello, reconociéndoseles también un poder de policía, en particular referido a la salubridad, a la moralidad, al urbanismo, a la organización y prestación de servicios públicos de alumbrado, limpieza, transporte público. También podrán realizar obras públicas, designar empleados municipales y dictar todos los actos que fueran necesarios para la gestión de sus intereses locales. ¿Sí? Bueno, gente, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. Si así fue, te pido que te suscribas, dejes tu comentario, compartas con tus compañeros y compañeras de estudio. Y bueno, será hasta la próxima. Saludos.